Un saludo para todos los hombres de valor y fe y para todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube en @hombres de valor y fe -40. Les habla Alfonso Lasprilla y tengo el gusto de anunciarles la presentación de la segunda parte del capítulo 7 del Evangelio de Juan por parte del pastor Sergio Fasano en directo desde Posadas, Argentina. Este capítulo 7 tiene varios pasajes. La vez pasada, en la primera parte, vimos Jesús en la fiesta de los tabernáculos y las enseñanzas de Jesús en la fiesta. Hoy, muy probablemente, tendremos una pregunta que resolver en ese pasaje tan bonito que es el de Jesús es el Cristo y seguramente alcanzaremos a ver los fariseos mandan a aprender a Jesús. Entonces, sin más preámbulos, le damos cambio a Alex para que por favor nos dirija en oración y luego vamos con Sergio. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Señor y Padre, bueno, gracias, Señor. Te damos por esta noche, Señor, con estos hombres aquí de nuevo, como cada semana, los hombres de fe y valor, de valor y fe, perdón. Señor, es un privilegio y un honor estar aquí, Señor, con estos hombres, Señor, aprendiendo de tu palabra. Pero más que nada, Señor, es lo que venimos a hacer, Señor. Venimos con ese valor, Señor, de aprender de tu palabra. Gracias por la vida de estos hombres, Señor, que van a estar aquí con nosotros y los que no pudieron estar aquí presentes hoy, Señor, tenlos en donde estén ellos, Señor. También queremos poner la mamá de Carlos Campos, Señor, que fue intervenida. Señor, gracias a Dios, gracias a ti, Señor. Tú fuiste, Señor, que estabas ahí presente durante esa intervención, Padre Santo. Te pido que una pronta recuperación para la señora, la mamá de Carlos Campos, Señor. Y Padre Santo, estamos listos para el banquete que nos vas a dar hoy, Señor, a través de Pastor Sergio, Señor. Dígalo, Padre Santo, en cada palabra, Señor. Glorifícate, Señor. Señor, y también quiero pedirte, Señor, que te manifiestes, Señor, con autoridad y poder, Señor, en este grupo, Padre Santo, por las peticiones de cada hombre aquí representando, Señor, y sus familias. Te lo pedimos en tu santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches a las personas que nos ven por YouTube. Bueno, obviamente seguimos en este capítulo número 7 tan maravilloso, un capítulo que tiene tanta riqueza que tuvimos que dividirlo en tres partes. La semana pasada pudimos ver justamente lo que decía Alfonso Lasprilla sobre el tema de la presencia de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y surgieron algunas dudas al finalizar que me gustaría de alguna manera responderlas y también los voy a enviar al grupo al grupo del chat del Zoom para que lo puedan tener. Es un documento que consta de 4 páginas en donde explico en la primera de ellas cuáles son las fiestas hebreas. Las fiestas hebreas, según Levítico 23, según lo que dice la palabra de Dios, son 7 detalladas, pero hay 3 que son principales y tienen que ver con específicamente lo que expliqué la semana pasada, las fiestas de la peregrinación. Recuerden ustedes que es la fiesta del Pesaj, que es la Pascua judía, luego la del Shavuot, o también llamada fiesta del Pentecostés, esto es 50 días posteriores a la Pascua, y luego la del Sukkot, que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos y la que nos ocupaba en el capítulo 7 y que dimos la semana anterior. Pero luego hay 7 descriptas durante todo el libro de Levítico, pero quería hacer este estudio para que ustedes sepan lo importante que es, de alguna manera, para la cultura hebrea, todas las fiestas que se dan durante el calendario anual, ¿no? Y normalmente son 14 fiestas. Algunas veces caen, de acuerdo al calendario, 15 fiestas. Y ustedes lo van a tener allí, ¿no? Obviamente están las Give me the 7 que le control, the mencioné, black control. justamente las 7 que le comenté, pero además están el resto de las fiestas, qué días se festejan y cada una de ellas en qué día cayó en este año 2025. Es decir, cada fiesta de las 14 que he colocado, le he puesto inclusive el día que ha caído desde o que se han celebrado desde el mes de enero del 2025 hasta diciembre del 2025, para que ustedes puedan observar la importancia de estas fiestas en la cultura hebrea. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente trae a memoria eventos milenarios de la cultura hebrea, sino que además
nos introduce en forma directa a lo que es las celebraciones que tienen estas personas de la cultura hebrea, ¿no? Así que bueno, la última que les menciono en este escrito que le voy a transferir ahora es la fiesta de Hanukkah, y se celebra el 22 de diciembre, del 14 al 22 de diciembre. Y la primera que les menciono tiene que ver con la fiesta de Tebet, y esa ya se festejó del 10 de enero, ¿sí? El 10 de enero del 2025. Así que bueno, para que ustedes lo vean, lo van a poder observar en mayor detenimiento. Segundo punto que hemos, de alguna manera, generado una consulta la semana pasada, tiene que ver con cuándo cumplir y cuándo no cumplir los mandamientos. ¿Por qué algunos mandamientos cumplimos, otros no? ¿Por qué si todo está en la Biblia, por qué hacemos caso algunos, otros no? Yo creo que es lo que tenemos que entender, y de acuerdo a mi exposición en este documento, nosotros debemos observar todos los mandamientos, sin lugar a dudas. No es que nosotros dejemos de lado los mandamientos, pero lo importante que nosotros tenemos que entender es lo que dice Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17 es bien claro el relato bíblico, y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley y en los profetas, dice Jesús. No he venido a abrogar, es decir, no he venido a desactivarla, esa es la traducción. No he venido a cancelarla, sino que he venido a cumplirla, dice Jesucristo. Y efectivamente esta es la clave. Es decir, nosotros en Cristo tenemos el cumplimiento de la ley. Y allí eso se relaciona directamente por la gracia. Es decir, si nosotros intentamos en todo momento cumplir la ley, yo ya les digo que eso es imposible. Es imposible cumplir todas las leyes expuestas en lo que es la Biblia. Es imposible. Ahora, ¿quién sí lo cumplió en forma completa y total? Lo completó el Señor Jesucristo. Por eso digo, qué fascinante es y tan maravilloso es este capítulo de Juan, el capítulo 7, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy del Cristo, ¿no? Porque en él, justamente, en Hamashiach, en el Cristo, en el Redentor, en el Mesías, allí está la clave. Él sí cumplió, él vino a cumplir lo que dijo la ley y además lo que dijeron los profetas. O sea, en él se cumple toda la Biblia, porque en realidad toda la palabra, el verbo hecho carne es Jesús. Entonces, en él se cumple. ¿Y qué pasa? Esa obra redentora que se une directamente a la gracia trae sobre nuestra vida esa situación de decir: yo puedo de alguna manera estar, si trato de seguir el ejemplo de Jesucristo, entonces estoy tratando de cumplir la ley. Ahora me preguntaban y hablábamos acerca de algunas cuestiones en particular. Claro, que hay algunas cuestiones en particular que nosotros no utilizamos, y tiene que ver con las diferencias de cultura, sin lugar a dudas. Pero si nosotros, y como pongo ahí en la conclusión, no se trata específicamente de cumplir los mandamientos, sino de cumplir cada día, parecerme más al carácter de Cristo. Si yo me parezco cada día más al carácter de Jesucristo, por consecuencia voy a estar cumpliendo más a rajatabla los mandamientos. No es que dejo de cumplir, sino que me parezco a Jesucristo. Si nosotros, escuchen bien lo que le voy a decir, si nosotros nos ponemos nuestra mirada en los mandamientos, entonces sacamos la mirada de Jesucristo, y eso no puede ser así, porque Jesucristo es el verbo hecho carne. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Y cuando estamos en Jesucristo, entonces se cumplen todo el resto de la ley y todo lo que dijeron los profetas. Y hago esta pregunta, ¿no? Una de las cuestiones, y tiene que ver con el verso 25 que vamos a ver hoy, una de las cuestiones por las cuales le querían matar a Jesucristo tiene que ver porque violó el Shabbat sanando a un paralítico. Ya lo vimos. Entonces, el mismo Jesucristo nos da un ejemplo. Y es allí donde yo digo, si nos fijamos exclusivamente en la ley, en la letra exclusivamente, dice: la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Quién nos permitió entrar en el espíritu? ¿Quién nos permitió que el espíritu venga a vivir en nosotros? ¿Quién permitió que ese Pentecostés llegase a nosotros? Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces,
no pongamos la mirada solamente en los mandamientos, pongamos la mirada en Jesucristo. Y si nosotros hacemos lo que Jesucristo nos mandó a hacer, entonces estaremos por consecuencia cumpliendo los mandamientos porque Jesucristo lo hizo. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. No quitemos nuestros ojos de Jesucristo. El autor y consumador es Jesucristo, el autor y consumador. No es la ley, la ley no murió por nosotros. El que murió por nosotros fue Jesucristo. El que dijo, amo tanto a Alfonso, a Héctor, a Alex, a Sergio, es Jesucristo. Entonces, pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Número 3, los versículos bíblicos acerca de los hermanos de Jesucristo. Me gustó mucho, hice un estudio, lo van a ver ustedes. Está el versículo que mencionó el pastor Fernando, Marcos capítulo 6, verso 3. Pero antes de eso quería mencionar otros versículos que se relacionan directamente, tiene que ver con Marcos 3, del 31 al 35, y lo voy a leer un poquito para que lo podamos. Marcos capítulo 3, versos 31 al 35 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí es donde se suscitó una suerte de confusión la clase pasada. Es importante que el que mencionaron era el de Lucas 8, o sea, este mismo pasaje, pero en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 19 al 21. También lo menciona Mateos, capítulo 12, del 46 al 50. Es el mismo relato. Marcos 3, Mateo 12 y Lucas 8 es exactamente el mismo relato. Pero esto está antes de Marcos 6. Y en todos estos versículos, la etimología de la palabra hermano en el griego original es adelphos, que viene de la raíz griega delphus, y delphus significa del vientre. Es decir, la palabra que utiliza tanto Marcos como Mateo como Lucas es hermano del vientre. Por lo tanto, lo que está diciendo son hermanos que nacieron del vientre de María. Entonces, no son hermanos hijos de José nada más o adoptados, si se quiere, sino tiene connotación etimológica directamente de hermano del vientre. La conclusión entonces que nos puede llevar es que la traducción del Nuevo Testamento es un enfoque directo al hermano de vientre del Señor Jesucristo. Otros versículos que avalan esto, lo pueden tomar nota, lo van a tener en el documento, es Mateo 27:56, Marcos 15:40, Juan 19:25, que los tres versículos que estoy mencionando, Mateo 27:56, Marcos 15:40 y Juan 19:25, hacen el mismo relato, y es cuando está María allí mirando lo que está sucediendo en la cruz, y dice, María la madre de Jacobo. Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Por qué es medio hermano? Porque digamos que nació de María y José, y Jesús solamente era hijo de María, no de José. ¿Sí? Por eso lo mencionan medio hermano, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas cuestiones, y es clarito también la utilización de María, madre de Jacobo. Es el mismo Jacobo mencionado en Marcos, ¿sí? Que lo mencionamos la semana pasada. Y el número 4 de los puntos que quería aclarar tiene que ver con los rabinos, los maestros de la Torá que mencioné la semana pasada, que eran los únicos autorizados a enseñar la Torá dentro del templo. También los fariseos, los saduceos y todo lo que tiene que ver con el Sanedrín. Hice una explicación bastante amplia en donde explico quiénes son los rabinos y maestros de la Torá. Los rabinos eran los eruditos judíos que de alguna manera eran expertos, ¿sí? Y que llevaban la sabiduría de la enseñanza dentro de la comunidad judía. Y los maestros de la Torá explicaban
Sí, John. John, por favor. Qué pena. Me parece que todos los versículos que tienen que ver con la familia, con los madres y los hermanos de Jesús, hay uno que es supremamente importante que está en Dime. Mateo 13:55, donde ahí Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están ellas con nosotros? Muy bien, ¿De muy dónde le bien. viene tal sabiduría? Era para hacer esa anotación frente, Fantástico. que ese es un versículo muy clave en ese Excelente. tema. Ok, Gracias, John. Mateo 13:55. Efectivamente, ahí otra vez menciona lo que estábamos enseñando, ¿no? Sus hermanos y ese hermano aparece Jacobo. Justamente hablábamos ahí. Gracias, John. Sí, justamente habla de Jacobo, José, Simón y Judas, que era lo que hablamos la semana pasada con eso. Repite un poco lo que estábamos hablando, pero menciona a Jacobo, que era lo que estábamos hablando. Gracias, John. Espectacular, espectacular. Sí, gracias. Eh, Sergio, Dime. ya, cuando vas a pasar al otro punto me dices para no dejar este punto. Ok, Jorge podemos. Nayir, ibas a preguntar algo que fue el que trajo la pregunta antes de abordar un poquito el tema de los hermanos de Está Jesús. muteado, doctor Jorge. Está muteado su teléfono, doctor. Pero bueno, Él está hablando, Alfonso, pero está muteado su teléfono. doctor Jorge Nayir, activa Estoy tomando tu... atenta nota, pastor. Ya Sí, está activado, sí. ok, Ahí Estoy está. tomando atenta nota, Alfonsito, de todos los textos bíblicos. ok. Correcto. Pero ¿tienes alguna pregunta hasta el momento o no? Sí, señor. Pero no ¿No? tomes nota Hasta literalmente porque vas hasta el manejando. momento no. Hola, Ya no. Manuel. Sí, correcto. Es que, a ver, hay una cosa que me puse a mirar en el tema de la palabra adelfos del griego, y es que también la palabra adelfos puede usarse en sentido más amplio en griego bíblico para referirse a parientes cercanos, como Lot es llamado hermano de Abraham en Génesis 14:4, aunque no era su sobrino. O sea, Sí, yo estoy rodeado de, para que todos lo sepan, de Marianas en la familia que defienden la virginidad de la Virgen María a ultranza. Entonces, me toca aquí salir un poquitico en defensa de la virginidad de la Virgen María, pero mirándolo no desde el punto de vista, siempre tenemos que seguir una hermenéutica y la hermenéutica dice que tenemos que seguir la misma metodología. La Biblia tiene que explicarse con la misma Biblia. Entonces fui a este mensaje para decirle que la palabra del también tiene otra connotación que viene del griego y significa lo de Lot, que no es hermano propiamente, pero en el Génesis lo menciona como si fuera hermano. La segunda que me llama la atención poderosamente, que me parece que es bien revelador, es si Jesús tenía más hermanos, ¿cómo es posible que en la tercera palabra dice... Cuando está Jesús en la cruz, la tercera palabra que está en Juan 19, 26 y 27, si no lo recuerdo así de memoria, que sí, le es dice esa. a María, mujer, he ahí a tu hijo. Y mirando al discípulo Juan, que era el discípulo amado, le dice, he ahí a tu madre. Si Jesús tuviera otros hermanos, probablemente estarían ahí, o probablemente ellos serían los que se hubieran ocupado del cuidado de María, porque quien se ocupó de la vida, del cuidado de María fue el discípulo amado, fue Juan el que se ocupó de María. De hecho, vivió con ella en Éfeso, en fin, todo, siguiéndole toda la ruta al tema de María. Entonces, para mí ese pasaje, esa tercera palabra en la cruz, para mí es reveladora bíblicamente hablando, porque no aparecen otros hermanos de Jesús, ¿sí? Y muchas explicaciones, muchos teólogos, porque indagué también sobre el tema, explican que es muy probable que de estos llamados hermanos sean primos o sean cualquier otra cosa, menos hijos de la virginidad de María. Y hay un versículo que decía ahí que mencionaste, que creo fue el que dice que no conoció, María no conoció hombre, no conoció a Otro varón. José, sino hasta el nacimiento de Jesús. Esa palabra hasta no significa que después sí lo hubiera conocido, porque hay un versículo bíblico también muy parecido que estuve indagando, que es espérate, digo cuál,
es un versículo el que habla de la hija de Silcasio, no recuerdo, en la cual menciona que no tuvo hijos hasta su muerte. Si no tuvo hijos hasta su muerte, quiere decir que después de muerta no tuvo hijos, para que quedemos claros en ese punto. Y es también mediante otro pasaje bíblico. O sea, miré también lo de San Agustín, que San Agustín es otro defensor a ultranza de la Virgen, de la virginidad de la Virgen María, y lo mismo del mismo reformador Lutero. Lutero también defendía la virginidad de María. O sea, quedamos aquí un poco complicados con esta situación. Complicada. Complicado con esta Ujú. situación porque yo, en aras de lo que hay bíblicamente hablando, me quedo con la virginidad de María. Así de sencillo les digo eso. Y no solamente es, o sea, uno puede pensar, claro, cada uno de los que estamos aquí puede pensar lo que queramos pensar y los argumentos que da el pastor Sergio y los que acaba de dar John Wilson parecieran contundentes, pero digamos que estamos en este foro que nos permite a nosotros formarnos una idea y en ese orden de ideas me gustaría conocer la opinión de Manuel Zárate sobre el particular. Solamente una aclaración antes que Manuel lo diga, Alfonsito. Sí. Yo dije la palabra Delfos, pero después dije que eso, cuando vamos a la etimología de esa palabra que se utiliza en ese texto bíblico, tiene la derivación de la raíz delfus, que significa vientre. Esa es la palabra que utiliza, no utiliza solamente la palabra Delfos. Yo dije, va con la raíz delfus, y es allí donde hace la diferencia con el resto de las palabras que, bien lo decías vos, Delfos, también se utiliza para parientes, ¿sí? Pero la palabra delfus, la raíz del fus, tiene la connotación hermano del vientre. Solamente para aclarar eso, para tener un panorama más. Manuel, adelante. Espérate, Manuel, un segundito. Ya que encontré el versículo que no lo había encontrado. Es segunda de Samuel 6:23. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quiere decir que después de su muerte, pues no tuvo hijos. O sea, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, pues no quiere decir que después de muerta hubiera tenido hijos. Como para poder entender ese pasaje de que José no tocó a María, por decirlo de alguna manera, hasta que nació Jesús. No quiere decir necesariamente que después de que nació Jesús sí la tocó y tuvo hijos. Eso, ahora sí me gustaría escuchar a Manuel. No, no, ya todo se ha dicho, ¿no? Yo creo que eh, va a ser eternamente un punto de tensión y realmente creo que nada lo va a resolver hasta que lleguemos al cielo y sepamos la verdad, ¿no? Ahora, algo que toca entender también es que, como decía Sergio, aunque Adelfos sí de pronto se puede usar para decir primo, no sé si ustedes han estado en familias árabes o en árabes, en Mediterráneo, donde viven 10 núcleos familiares juntos y todos se dicen hermanos. Entonces puede ser primo, puede ser tío, y se dicen hermanos. Pero nunca Adelfos se usa para una persona que no es relacionada por sangre. O sea, Adelfos nunca se usó para los discípulos, por lo menos, para Pedro, para Juan, para todos los 12 apóstoles. Cuando ves la historia de la iglesia en los primeros 3 años, no, la historia patrística, pero 3 siglos, perdón, hasta antes de el concilio de Nicea, la iglesia aún, o sea, en ninguna parte se ve a la iglesia defendiendo el concepto de la virginidad o sea, ellos no lo veían como algo negativo, nosotros lo vemos como de pronto algo negativo para María, pensamos que el acentuar a que María y José tuvieran una vida normal de familia, le quita su dignidad o le quita lo que Dios tenía en mente para ella. Los primeros 3 siglos los creyentes nunca lo vieron así. Eso realmente se empezó a ver así después del concilio de Nicea del 320, cuando empiezan a entrar algunas teorías que ya estaban dentro de Roma y se le asignan, pero los primeros 3 siglos, que es donde tenemos que ir como a estudiar esto, ellos en ningún momento veían que eso le quitara a María la dignidad y el papel y el rol que se le había sido asignado, o sea, que ella tenía. Es más, lo corroboraba, porque en chiste, eh, una vez alguien dijo de lo maravillosa que era la Madre Teresa de Calcuta y la admiro y la admiramos,
Y mi esposa dijo algo que tiene cierto sentido. Dice, claro, cualquiera santa sin esposa e hijos. ¿Entiendes? Como, claro, sin esposa e hijos, cualquier mujer es perfecta. No tiene nadie a quien querer matar. Eh, pero, o sea, que la iglesia primitiva, esos primeros 3 siglos, también veían con más reverencia a María por esa familia excelente, por ese matrimonio excelente, por todo eso, que era un gran ejemplo para ellos. Acuerdan que el concepto monástico no nace sino dentro del cristianismo, sino siglos después. Entonces, el hecho de que María fuera esa madre excelente, que tuvo otros hijos. Ahora, lo que también sí se sabe es que los hijos, los hermanos de Jesús lo consideraban el loco. O sea, imagínate, cualquiera de nosotros le dice a los hermanos, oye, yo soy el hijo, yo soy el salvador del mundo. Entonces, ellos, acuérdate que ellos eran hombres judíos que estaban defendiendo su estatus dentro de todo lo que era el templo y todo lo que era eso, y reconocer a Jesús era perder ese estatus. Por eso Jesús queda solo en la cruz. Y Juan es el que, por eso le dice a Juan y le dice a María eso. Luego ellos sí vienen a creer en Jesús, los hermanos de Jesús. Más adelante, en algún momento ocurre, porque por lo menos en el Pentecostés creo que ya estaba María ahí. Algo fascinante de María, ella, es que ella vio el nacimiento del Mesías y el nacimiento de la iglesia que el Mesías vino a crear, ¿no? Ella está en esos dos nacimientos ahí, porque dice que estaba María con los 120 allá en Pentecostés. Ella también recibió el Espíritu ahí. Y dice, no, tengo que volver a leer, creo que ahí estaban también los hermanos. Luego uno de los hermanos es Jacobo, Santiago, ¿no? El apóstol. Entonces luego hubo una conversión de los hermanos hacia Jesús, pero durante el tiempo de Jesús acá, ellos no creían en él. Ellos se habían asociado, pues, o más bien para guardarse el pellejo, estaban con todo el sistema de los religiosos judíos, porque pues de ahí dependía todo, ¿no? Dependía el trabajo, dependía la comida, dependía todo. Entonces, Hablas de no sé. Santiago el Menor, ¿verdad? Lo que mencionaste era de Santiago el Menor. Sí, Santiago o Jacobo, que era Sí. el medio hermano, sí. Bueno, ok. Entonces, John, y le damos el cambio a Sergio porque entonces el Sí, expositor es Sergio. sí, sí, no, es precisa la cuestión. Bueno, frente al punto, Alfonsito, de la virginidad de María, pues es clara la profecía de Isaías, que una virgen daría a luz un niño, ¿cierto? Y colocaría su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y todos tenemos claros de que María tuvo a Jesucristo como cualquier mujer tiene a su hijo, rompió matriz, está escrito en la palabra. Entonces, no es que, o sea, María no viene a ser mala porque haya tenido más hijos. Al contrario, es el plan de Dios para todo matrimonio, fructificar y multiplicados. Entonces, la Virgen María, eh, en mi concepto, perdió su virginidad al nacer Jesucristo como hombre. Y pues cada cual hará su estudio frente a los hermanos y las hermanas que mencionan en Mateo 13:55. Lo cierto es que hay una profecía que se cumplió y lo cierto es que cuando se habla de María en la Biblia, se habla con mucho respeto y también se refiere a una virgen escogida por su integridad, por su integridad. Dios no quería a María para que fuera eternamente virgen, carnalmente. No, el objetivo es que ella es una mujer ejemplar y por eso fue seleccionada para que diera a luz al Mesías. Ese es el concepto. Dale, Sergio. Muchas gracias, John. Manuel, gracias. Me gusta mucho lo que decías, John, también lo que decías, Manuel. Y la semana pasada utilicé un término un poquito, tú no estabas, pero usé un poquito más light, digamos, ¿no? No que le decían el loco, sino que eran sarcásticos, ¿no? Porque allí en Juan capítulo 7 verso 5 dice, porque ni aún ellos creían en Jesús, ¿no? Entonces dije, bueno, hay un sarcasmo. No quise utilizar así que lo creían el loco, pero sí, efectivamente creían que él obviamente desvariaba en estas cuestiones que obviamente después, a lo largo de los eventos, como bien decía Jacobo, cambia y empiezan a creer, ¿no? En estas cuestiones. Así que gracias por los aportes. Simplemente les digo nada más que allí coloqué
un poco el resumen de fariseos, saduceos, rabinos, maestros de la ley, para que todos lo tengan. No me voy a detener en eso porque si no, no voy a leer lo que hoy teníamos que empezar a leer. Así que bueno, ahora lo coloco en el chat para que lo puedan disfrutar. Ok, Obviamente, como dijo John, esto es simplemente una cuestión de cada uno estudiar la palabra, buscar las fuentes y sacar las conclusiones cada uno. Nadie está queriendo imponer nada, solamente estamos tratando de traer luz a todo esto que estamos leyendo, ¿sí? Así que bueno, vamos ya a la palabra, ¿sí? Juan capítulo 7, verso 25. Recuerden ustedes que nosotros estamos en este lugar donde les expliqué la semana pasada, en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En la fiesta de Sukkot. Y acuérdense que habían estas tres fiestas. Bueno, de estas tres fiestas, que era el peregrinaje, acuérdense que salía todo Israel, subían al templo en Jerusalén, ¿sí? Recuerden ustedes que muy bien lo habíamos charlado, alrededor de casi 4 millones de personas peregrinaban en esas tres fiestas, ¿no? Realmente era un montón de personas allí amuchadas, pero dentro del templo, según los estudiosos y las personas, podrían llegar a caber alrededor de 180.000 personas, ¿no? Casi 200.000 personas. Y allí estaba en el medio Jesucristo. Les recuerdo la escena, ¿no? Recuerdo la escena de esta situación. Él en el medio de esas miles de personas enseñando. Y recuerden ustedes que le hacía mención de esto. Dentro del templo solamente habían dos tipos de personas que podían enseñar. Uno eran los rabinos o los rab, lo que se explicaban como rabinos, o los maestros de la Torá, que también eran rabinos, pero especializados en la enseñanza de la Torá. Entonces, significaba que si no le habían dicho que no lo haga Jesús, lo consideraban en esencia ese tipo de personas, ¿no? Con esa sabiduría y con ese entendimiento. Entonces, dicho esto, dice el verso 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Recuerdo las tres cuestiones que le expliqué. Manuel nos había contado dos, yo anexé una más, Manuel, ¿sí? ¿Por qué le buscaban para matar? Habías dicho, obviamente, porque había violado el Shabbat, obviamente, sí, que había dicho que y se reconocía como hijo de Dios. Y recuerden ustedes también que él cuando el judío leía la Torá y estaba el nombre de Dios, el tetragramatón, allí se hacía un silencio, ¿se acuerdan que les expliqué? Y Jesús le dice, papá, ¿no? O sea, una locura realmente, ¿no? O sea, era una herejía tremenda y también me permití enseñar esto, Manuel, la semana pasada, para que la gente sepa de que cuando Jesucristo le dice, díganle Padre a Dios, rompe una estructura milenaria de estructuras de enseñanzas, de ley, bueno, una disrupción total, ¿no? Y eso también era una herejía y por eso también de alguna manera todos estaban buscando a Jesucristo para matarlo y buscando la oportunidad. El verso 26 dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Muy interesante porque habla públicamente y nadie le dice nada. Otra vez, vamos a lo que les mencionaba al principio, al tercer día, a la mitad de la festividad de los tabernáculos, él empieza a enseñar en el medio de la multitud y nadie le decía nada. Pregunto, ¿ustedes creen que alguien que estaba enseñando en ese lugar no le verían? Todos le veían. Es decir, absolutamente todos veían lo que estaba haciendo Jesucristo. Y todos veían que ese era el que le estaban buscando. Bien lo dijo Manuel y yo lo expliqué la semana pasada. Los hermanos tenían hasta miedo de decir porque podían seguir, digamos, el hilo de la búsqueda de muerte sobre ellos también, porque ellos perderían de alguna manera, y bien lo decía Manuel, su estándar de judíos y reconocían que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Entonces, esta cuestión era muy interesante porque estaba en el medio de toda la multitud, en el medio estaba enseñando y todos, a la vista de todos, estaban toda la multitud, ¿no?
Y me gusta esto porque dice el verso 27, y aquí me detengo. El verso 27 me impactó. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es decir, acá me detengo porque acá hay si bien de alguna manera entendían lo que estaba haciendo Jesucristo, permítanme utilizar la palabra de menospreciarlo, ¿no? Es decir, eh, sabemos de dónde viene, hijo del carpintero, ¿sí? Viene de Belén, lo más bajo, y sabemos de dónde viene, este no es el Cristo. Cuando venga el Cristo sí vamos a saber, porque ahí van a haber señales, prodigios y cosas, y ahí sí, así que tranquilos muchachos, ¿sí? Vamos a saber cuando sea el Cristo. Y me permití encontrar de alguna manera alguna coincidencia entre algunos autores que hacen comentarios bíblicos. Para mí, Matthew Henry, Clark, para mí son dos autores muy interesantes si lo quiere tomar, pero también lo subí a Calvino y a Spurgeon, ¿no? Para encontrar una línea, ¿no? Para encontrar realmente un fundamento. Hay muchos más comentarios, pero para mí, de los contemporáneos, digamos, Matthew Henry y Clark son buenos, pero además Calvino y Spurgeon nos muestran el inicio de todo esto, ¿no? Y vemos un hilo conductor. En Jesucristo no había nada peculiar en su nacimiento. Miqueas habla que en capítulo 5, verso 2 creo que es, que nacería de Belén, ¿sí? Este libertador, este redentor. Pero cuando habla en Isaías capítulo 7, verso 14, que John lo explicó muy bien, que nacería de una virgen, le llamarías Emanuel, también está como un manto casi no quiero decir de ocultamiento, pero sí por lo menos de incógnita, ¿sí? De quién sería y cómo sería. Y acá todos sabían que Jesucristo era el hijo del carpintero José, ¿sí? Estaba bien claro de dónde nació, quién era, de dónde salía, y por lo tanto eran incrédulos por eso. De hecho, los judíos decían, cuando venga el Cristo, nosotros vamos a conocerlo por las señales, porque no vamos a saber de dónde salió. Entonces, lo que hacían acá es que dudaban y ponían en duda que Él es Jesucristo, que Él era el Mesías, porque justamente sabían de dónde salió. Lo que se equivocaban los judíos es que el origen material y espiritual de Jesucristo es Dios. Y claro, allí no sabían, porque no había manera de saber de qué venía de Dios. O sea, la palabra se estaba cumpliendo, pero ellos no lo veían. Es decir, Spurgeon, Clark, Matthew Henry, Calvino hablan de esto y tiene que ver con que nadie se daría cuenta de que el origen material y espiritual de Jesucristo es el Padre, es Dios. Y los judíos a los cuales él vino no se darían cuenta de esto. Es fantástico este versículo 27 porque si bien parece como menospreciando la figura de Jesucristo, se cumple la palabra. Se cumple la palabra en forma total de los profetas en donde explicaban estas cuestiones. Es maravilloso. Parece un versículo más, pero no es un versículo más, es un versículo súper abundante. Después dice el 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, el 29 dice, porque de él procedo y él me envió. Mis queridos, esta es una declaración de la divinidad de Jesucristo. Es fantástico, ¿no? Me apasiona, en serio le digo, me apasiona. Porque dice, a mí me conocen, claro, casi me imagino con una suerte de sonrisa Jesucristo diciendo, claro, a mí me conocen, me vieron ahí junto a José armando las mesas y todo, sí, me conocen. Lo que no conocen es de dónde vengo. Él está declarando que Él es el Hijo de Dios. Es maravilloso. Dice, porque el que me envió es verdadero. Está hablando del Padre. Está hablando del Padre. El Padre. Y ellos no entienden nada. O sea, yo me imagino a Jesucristo en ese momento tratando de hablarle así con esa paz que Él, me imagino, tendría aún en la situación que estaba viviendo. Y los judíos le miraban así, como, no entiendo. De hecho, hay un versículo más adelante que va a decir, ¿a dónde se va? O sea, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero
No entendían nada, los judíos no entendían nada de lo que él estaba diciendo en esto, ¿sí? Pero yo le conozco. ¿A quién le conoce Jesucristo? Al Padre, porque de él vengo, porque él me envió. Es una declaración, dice, yo vengo del Padre, yo lo conozco a él y él me envió. Declaración pura y exclusiva del Hijo de Dios. No hay duda en esto, ¿sí? Y es fantástico porque lo hace, vuelvo a repetir, lo mismo que expliqué la semana pasada, lo hace en el medio de la fiesta de los tabernáculos. Y vuelvo a recordar lo que les expliqué la semana pasada. El tabernáculo divino que menciona Apocalipsis es la Nueva Jerusalén bajando con el trono de Jesucristo. Entonces, el tabernáculo que hace nos une a Dios con nosotros. En este caso, Jesucristo está diciendo en el medio de la fiesta, no fue casualidad que él fue a enseñar en esa fiesta. Va y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Está en Juan 14:6 más adelante. Pero básicamente él estaba profetizando lo que vendría a ocurrir, que él es el único camino para llegar al Padre, nadie más. Él es el tabernáculo divino, él es la divinidad hecha carne, él es el verbo hecho carne, lo que leímos en clases atrás de Juan capítulo 1, verso 14. Es fantástico, el verso 28 y 29. Pero fíjense qué interesante este hilo. El 27, sarcasmo y no le creen. Y en el 28 dice, muchachos, ¿saben quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. ¡Wow! No, en serio, se me eriza la piel porque solamente de imaginarme esa escena, para mí es maravilloso. Después dice el verso 30 y el 31. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora. Interesante esto, ¿no? Porque habíamos dicho que los hermanos por ahí tenían miedo de seguir la misma suerte. Y podríamos decir que estas personas también podrían tener miedo de seguir la misma suerte de Jesucristo por que lo buscaban para matarlo. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, dice, porque aún no había llegado su hora. Aunque lo buscaban, Jesús sabía cuál era la hora de él. Y esa no era la hora. Es decir, había un momento indicado para prenderlo. Y ese no era el momento. Era interesante porque la hora de Jesucristo acá sí de prenderlo todavía no había llegado. Diferente a lo que habíamos hablado en las veces anteriores. Y el 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este. Otra vez, incredulidad. Creían, o sea, fíjense que hay una contraposición, porque creían lo que él decía, pero a la vez que creían, no creían que él era el Cristo. Y él, 2 versículos atrás, le dijo, yo soy, yo soy. Le dijo, yo soy, y sin embargo creían lo otro, pero no lo que decía de sí mismo. Interesante esto, porque solamente esto se va a demostrar, ¿saben dónde? En la cruz del Calvario. Es decir, esto que se está diciendo acá, en la cruz del Calvario y la resucitación del Señor al tercer día, cuando Él resucita al tercer día, se va a confirmar la divinidad de Él, ¿no? Interesante porque todos los eventos, de alguna manera, que sucedieron en la fiesta de los tabernáculos, en el Sukkot, en esa mitad de la fiesta, porque él estaba predicando en la mitad de la fiesta, lo leímos la semana pasada. Estaba en el medio, la mitad tampoco fue algo fortuito o echado a la suerte. Él eligió estar en la mitad, como diciendo, estoy en el medio del tabernáculo, porque yo soy el tabernáculo que une a Dios con la humanidad. Es fantástico, ¿no? A mí me encanta cómo todo se une, todo se une. Fíjense lo que dice allí, habla del Cristo, ¿no? Yo soy la declaración de divinidad. Pero bueno, en función de esta declaración de divinidad, empezaron la gente a murmurar, a hablar, ¿no? Empezaron a cuestionar qué es lo que está diciendo. Está diciendo que es el Hijo vino de Dios. Me imagino todo lo que hablarían, pero escúchenme, no son 10 personas. Dentro de ese recinto, dentro de todos los patios, habrían 180.000 personas, más o menos en esa época. Hagamos una cuenta muy, muy somera, que en el patio donde él estaba estuviese 1/10 de los 180.000. Estamos hablando de 18.000 personas, ¿sí o no?
si no me salen mal la cuenta. Y supongamos, hagamos un cálculo muy somero, que de esas 18.000 personas solamente la mitad le estuviesen escuchando. 9.000 personas. 9.000 personas le estaban escuchando y empiezan a murmurar. Usted imagínese 9.000 personas murmurando. Che, ¿será? ¿Será que es esto? No, un murmullo. Y claro, eso llega ¿a quién? A los fariseos, ¿no? Llega a los fariseos. Y en el verso 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Quiero contarles que los alguaciles eran los oficiales que cuidaban el templo, ¿no? Ese templo que les expliqué la semana pasada. Y eran los encargados del cumplimiento de las leyes del Sanedrín. Es decir, todo el gobierno del Sanedrín hacía ejecutar las leyes a través de los alguaciles, que eran los oficiales encargados. Entonces, ¿qué dijeron los fariseos y los sacerdotes? Vayan y préndanlo, por lo que está diciendo, vayan y préndanlo. El verso 33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Miren, este versículo 33 creo que es el meollo de todo lo que vimos hoy. Jesús está anunciando que un día va a partir a la presencia de Dios. Y a mí me apasiona este punto. Les explico por qué. Ahora les voy a decir un poquito lo que dice el análisis, pero esto es una posición personal. Cuando él dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, cuando él dice, e iré al que me envió, ¿se acuerdan lo que dice Jesucristo? Es mejor que yo me vaya para que yo os envíe al Consolador. Miren, porque él subió a los cielos y fue al Padre, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es fantástico, es la fuerza. Fíjense, vamos a Efesios y en Efesios dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, ¿no? O sea, la fuerza viene del Espíritu Santo que está dentro nuestro, y por este versículo él ya estaba anunciando lo que sucedería. Es fantástico, realmente tanta riqueza hay. Él está anunciando su partida, él está anunciando su partida, él está anunciando de alguna manera lo que habría de venir. Es algo fantástico. El 34 es más fantástico. Me buscaréis, cuando hablo de fantástico, no hablo de fantasía, por favor, no me malentienda, ¿sí? Lo que pasa es que soy un poco efusivo, ¿sí? Y es algo que me apasiona, pero no tiene que ver con fantasía, ¿sí? Por favor, a veces en las diferentes culturas, que somos todos latinos, se puede malinterpretar que estoy hablando de fantasía. No, 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 lo que estoy diciendo es algo maravilloso, algo que supera todo lo que me pueda imaginar, ¿sí? Dice el verso 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Me gustaría leer hasta el 36, hasta donde vamos a llegar hoy. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Por qué leo todo esto? Porque lo que estaba diciendo Jesucristo es, muchachos, yo donde voy, allá ustedes no van a ir. A donde yo voy, ustedes no van a llegar. Y fíjense la mala interpretación, ni siquiera estaban en línea mentalmente los judíos con lo que decía Jesucristo, porque dice que se va a ir a Grecia, se va a ir con los dispersos en Grecia, a los de la diáspora en Grecia, no. O sea, estaban imaginando cualquier otro escenario menos el que Jesucristo le quería explicar. Lo que estaba diciendo el Señor, me voy a ir al cielo con el Padre. Voy a estar allá, en el trono, de donde vine, ¿sí? Obviamente que no me van a hallar donde yo voy a estar. Y así como están, ustedes no van a poder ir. Y esto es fantástico, en este último párrafo, vosotros no podréis venir, no podréis venir en esta situación actual. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, si siguen así, ustedes no van a poder venir. Por eso más adelante Jesucristo va a decir y va a enseñar, ¿está bien? Así como estás, no puedes venir, pero como yo soy el camino, la verdad y la vida, vas a poder llegar al Padre. Y le enseña a la gente que a través de él, por eso
el Evangelio de Juan es tan fantástico y vuelvo a repetir que para mí, si Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, para mí el Evangelio de Juan es la esencia de Jesucristo. Está toda la esencia ahí diseminada. Es algo tan rico y tan gustoso porque todo se conecta. Y esto no puede ser obra de un ser humano, a menos, no sé, Manuel, que me corrija, pero esto no puede ser obra de un ser humano, toda esta coherencia en el relato bíblico, ¿no? Es algo maravilloso. Los judíos no sabían, no tenían idea a dónde, ni de qué manera, ni de qué forma, ni nada, nada. No sabían qué es lo que iba a hacer. Lo que le estaba diciendo el Señor a las personas es, me voy a ir. Después de esto, después de cumplir mi misión, voy a partir y voy a ir al Padre. Y solamente lo que te voy a enseñar a posteriori te va a llevar al mismo lugar donde yo voy a ir. Pero así como estás, de esta manera y en esta forma, vos no llegás. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a la gente. Y nos dice hoy a nosotros esto. Y me anoté acá. Me anoté esto para cerrar. Búsquenme ahora. No esperes a que sea tarde. El tiempo no se recupera más. Vas a seguir perdiendo el tiempo. Lo que le estaba diciendo al Señor Jesucristo, búsquenme ahora que estoy con ustedes. Le estaba diciendo eso a los discípulos. Le estaba diciendo eso a la gente. Le estaba diciendo eso a esas personas que sí creían en Él. Búsquenme ahora porque va a haber un momento que no me vas a poder hallar. Ahora estoy en medio de ustedes. Y la reflexión con la cual quiero cerrar y me apasiona es, ¿cuánto tiempo más va a perder para buscarlo con la profundidad que necesitas? Queridos hombres de valor, queridos y amadas personas que nos miran por YouTube, ¿cuánto tiempo más vas a pasar sin buscarlo a Él? ¿Cuánto tiempo más? Vas a esperar que sea tarde porque el tiempo no se recupera, ¿eh? El tiempo no se recupera. Y Jesús es el único. Como te dije hoy, te puedes fijar en la ley, pero la ley no es Jesús. Jesús cumplió la ley. Y en Él nosotros tenemos plenitud, dice la Biblia. En Jesucristo. Si nosotros tenemos plenitud en Jesucristo, entonces cuando queremos ser como Él y estamos en Él, el resto se acomoda. Y me viene un versículo, Mateo 6, 33. Buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Querés cumplir la ley? Buscale a Jesús, metete con Jesús, olé a Jesús, sentí a Jesús, disfrutá de Jesús, y todo se va a añadir. Tenés situaciones difíciles en tu vida. Buscale a Jesús. Jesucristo es la clave. Es a través de Él, y solamente a través de Él, porque vuelvo a repetir Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre, nadie, 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 si no es por mí. En el nombre de Jesús, búscale ahora, Jesús. Búscale ahora, antes que sea tarde. A veces, y siempre digo, este libro maravilloso, aquí es una luz de alerta, es una luz amarilla, es una luz de precaución. Cuando esto esté cuando estemos muertos, esto, ¿sabe qué va a ser? Un libro de juicio. Porque si no lo cumplimos, esto nos va a juzgar. ¿No será mejor buscarlo ahora? ¿Y cómo buscamos, Sergio? ¿Cómo lo buscamos? Con esa pasión que decís. Leer la palabra todos los días. ¿Leíste la palabra hoy? Orar, adorarle. Todos los días. No una vez cada tanto. No, 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 todos los días. Porque esta palabra es Él. Y voy a Juan 1:1, Juan 1:1. Dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo con mayúscula, la palabra. Y el verbo era con Dios. O sea, la palabra estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, está hablando que el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el verso 1:14, y el verbo, aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo. Lee la palabra, metete con la palabra, analiza la palabra. No, muchas veces vamos a errar.
vamos a analizar a veces cosas incorrectas, pero ¿sabe qué? El que hace nada no se equivoca. Ahora, el que hace algo sí se va a equivocar. Equivoquémonos juntos, pero caminemos, ¿sí? En el estudio de la palabra. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento precioso. Te entregamos, Señor, tu palabra, tan maravillosa, Señor, tan especial, tan rica. Gracias, Señor, porque en esta parte bíblica tú nos enseñaste claramente allí que tú eras el Cristo. Tú te estabas revelando, Señor. Tu calidad divina, tu esencia divina se estaba revelando. Y yo no quiero ser como esos judíos, Señor. Yo quiero que diariamente, Señor, tú te reveles a mí y yo pueda interpretar tus señales divinas, Señor. Y oro esto para mis amigos y para todos los que nos miran por los canales, por el canal de YouTube, para que cada día, Señor, la revelación de tu palabra se inserte en nuestra vida y podamos vivirla y podamos, Señor, caminar con ella y podamos, Señor, ayudar a nuestro prójimo. Me acuerdo, Señor, cuando tú dijiste, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, Señor. Y nos dijiste que el segundo mandamiento es similar al primero, que amaríamos a nuestro prójimo como nos amemos a nosotros mismos. Ahí está la clave, Señor. Si te amamos como en la profundidad y amamos a nuestro prójimo, estaremos cumpliendo la ley, Señor. Así que te doy gracias porque tu palabra es tan clara como el agua cristalina y tan eficaz como el mejor de los remedios, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te entrego la vida de mis hermanos y te alabo, Señor, por estos tiempos en donde podemos debatir, en donde podemos rumiar de tu palabra y en donde podemos, Señor, aprender. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sergio, muchas gracias. Una pregunta que nos queda adicional. ¿Cuántas horas te tomó presentar, investigar, escudriñar, rumiar para hacer esta fabulosa presentación? Es una pregunta que me ha rondado a lo largo de tu presentación. Qué buena presentación, muy nutrida y de verdad que ojalá le saquemos el mayor provecho posible. Con relación a los escritos que nos vas a mandar al chat de Hombres de Ya lo Valor, mando, ya lo mando. les quiero comentar a los que nos siguen a través del canal de hombres de valor 40 que los vamos a publicar en el segmento llamado post para que cada uno tenga acceso y pueda verificar y leer y volver a comparar esta información con sus escritos y con sus análisis. Así que si abrimos la sección de preguntas. Manuel, ¿ibas a hablar? Allí fue, Alfonso. ¿Quién va? Manuelito, Manuel. ¿Tienes abierto tu micrófono? Que supongo que vas a hablar. No, 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 no sé, está abierto, no está abierto. Sí, está abierto el Ok, micrófono. Está dale. abierto. No, fabuloso, fabuloso. Y qué pesar que me perdí la semana pasada, no lo logré, pero yo creo que como dice Sergio, si este libro es tan rico que apenas no importa qué hagamos, vamos a raspar la superficie nomás, porque hay tanto y es que cada cosa que Jesús dijo, no la podemos entender si no nos vamos al contexto de lo que estaba pasando. O sea, nomás el templo. Yo sé, me imagino que Sergio explicó eso, pero para ponernos en la magnitud de lo que significaba el templo, las piedras de base del templo tenían más o menos 2 metros por metro y medio por 2 metros, pesaban más o menos 4 toneladas, y eran cantidad de piedras de esas. Acuérdense que en todo el centro del templo, bueno, hacia un lado, estaba el lugar santísimo y el lugar santo. Solo para ayudarlas a ver la dimensión de esto. Entre el lugar santísimo y el lugar santo había estaba la cortina, el velo que se rajó cuando Jesús muere. Nosotros pensamos en un velo como una novia se pone en la boda, o un velo, una cortina de baño o algo así. Esta cortina tenía más o menos unos 25 centímetros de grosor por más o menos 15 metros de alto por 7 metros y medio de ancho, más o menos. Y eso separaba el lugar santo del santísimo, que era la parte más interna y más pequeña del templo. Entonces imagínense si la cortina del baño
es de 15 metros por 7 metros y medio, de 25 centímetros de grosor. Se lavaba por ahí cada 3 años, cada 2 años, y había todo un sistema para bajarla y limpiarla y todo. Imagínense cómo era el templo. Sí, no, cómo es una casa de grandes y la cortina del baño de visita es de 15 metros de alta. O sea, ¿cómo será la casa? Entonces, creo que nomás bien, y eso hablaba de todo lo que era el sistema religioso tan fuerte y cómo, por eso, cuando lo que vemos de Jesús es que Jesús no tenía miedo a confrontar las creencias de otras personas, ¿no? Yo creo que Jesús siempre apuntaba a Él. ¿Sí? Es el único que puede apuntar a Él. O sea, es la única persona que puede demandar adoración y apuntarse a sí mismo sin crear nada contrario, o sea, sin desmantelar la humildad y la mansedumbre que Él tenía. Cualquiera de nosotros lo hace, ya nos engrandecemos, ¿no? Ya va más allá. Pero volviendo a la parte del velo, acuérdense que ese es el velo que se raja cuando Jesús muere. Por eso era algo tan, nosotros lo leemos, ¿no? Rápido. Pero que se raje un velo así, o sea, una alfombra tupida a mano de 25 centímetros de ancho que pesaba miles de libras, miles de kilos. O sea, es una cosa impresionante lo que pesaba eso. Que se raje de arriba abajo solita. Ahí Jesús estaba en su muerte diciendo todo esto de la ley que separaba el lugar santo del santísimo ya no existe, ya. Lo que separa esa cortina tan majestuosa como era, ya no, ya todo ser humano tiene entrada libre al lugar santísimo por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bueno y solamente Jesús es el único que puede recibir todo eso. Este domingo asistí a San Buenaventura, una iglesia católica acá, cerca donde yo vivo, y me fascinó la charla del sacerdote, me encantó, y porque él decía, vamos a elegir, eso fue antes del cónclave, y él decía, vamos a elegir a un papa. Decía, no se nos olvide algo, decía, algunos de nosotros erróneamente pensamos que el Papa es algo superior a nosotros. Él es un hombre como tú y yo. Y decía, y yo, wow, este sacerdote decía, es un hombre que Dios escogió para una labor, pero lo que Dios tiene en mente para el Papa es lo que tiene en mente para cada uno de ustedes, decía el sacerdote que estaba hablando, y me pareció fabuloso. Él lo dijo con mucho candor, pero fue firme en decir, lamentablemente nosotros a veces asignamos a ciertos personajes históricos o aún del momento ciertas cualidades, y él decía, el único que merece con toda la adoración nuestra es Jesús, nadie más, y todos los demás, él espera, o sea, él tiene el mismo plan que tiene para el Papa, decía, para nosotros, que también le conozcamos, que busquemos su santidad, que busquemos todo esto. Me pareció interesante, ¿no? Porque todo Juan es, todos estamos equivocados, todo el mundo está equivocado, solamente Jesús es ese faro inmovible que nos guía, que nos lleva, ¿no? Y ahí tenemos que estar preparados. Mira, yo llevo 40 años de cristiano y en 40 años mis teologías han sido retadas y cambiadas más de una vez, porque uno llega, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que quería decir, que construye sobre lo que Sergio ya dijo, que es verdad, tanto es Jesús, es el centro, Él es el, ¿no? Tabernáculo. Vamos con Alvarito. Activa tu micrófono, Álvaro. Bueno, no quería hablar, pero Manuel me hizo hablar. Yo me puse, yo me puse a indagar, te voy a escribir lo que aquí estoy leyendo y ustedes lo analizan. Antes de hablar de lo de María, yo lo único que sé que el único justo y perfecto fue Jesucristo en la humanidad. Y que el único camino para llegar al Padre y pedirle fue Jesucristo. Los hombres son los que han puesto y han adorado. Y al único que se puede adorar es a Jesús y a Dios. Entonces me quedé analizando todo lo que ustedes me hablan y dije, bueno, ¿cuál es la razón de toda esta? ¿Sí? Yo no me voy a confundir, yo sé que el único que va a adorar es a Jesús, y si María es virgen o no es virgen o lo que sea, sé que fue imperfecta, pero no va a entrar en esa, ¿sí? Entonces cuando Manuel me habla de eso, yo estaba leyendo y les voy a leer. Dios describió a María, la madre de Jesús, como una mujer favorecida, dice en Lucas 1:28. La frase muy favorecida viene de una sola palabra griega que esencialmente significa mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Es decir, la gracia es una bendición que recibimos a pesar de que María no lo merecía.
María necesitaba la gracia de Dios y también un Salvador como el resto de nosotros. María misma lo entendió como lo declaró en Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La Virgen María, por la gracia de Dios, reconoció que necesitaba al Salvador. La Biblia nunca dice que María era alguien diferente, excepto un ser humano normal que Dios eligió para usar de una manera extraordinaria. Si María era una mujer justa y favorecida por Dios, Lucas 1:27-28, al mismo tiempo, María era un ser humano pecador que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, como todos los demás. Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23, 6:23, Primera de Juan 1:8. Sí, es que el único que no pecó fue Jesús. Vamos con doctor Jorge Nayib. Bueno, quiero hacer un comentario como acaba de expresar Alvarito y ustedes en conferencia del pastor Sergio. Pues esto da para muchos temas y prometo estudiarlo más. Pero sí tengo algunas cositas para decir. Resulta que María, madre de Jesús, vivió hasta 43, 48 años después de la muerte de Jesús. Esto significa que vivió más tiempo todavía después de la muerte. Pero dentro de los relatos bíblicos no he encontrado datos sobre el cuidado que María tuvo sobre hermanos de Jesús, pero sí sé que cuidó mucho a Jesús. Inclusive, cuando Jesús se desapareció a los 12 años de edad, ella y José se preocuparon muchísimo y lo encontraron en el templo dándole cátedra a los maestros de la ley. O sea, con esto quiero decir que María sí se preocupaba mucho por su hijo y no se habla de la preocupación por los demás hijos. Tercero, tampoco ahorita, como decía Alvarito, si bien ella seguramente fue pecadora, pero no se conocen datos de que María realmente hubiese tenido transgresiones a la ley. No se comenta que María fue ebria, que María se sulfuraba, perdón que estoy un poquito agripado, o que María tenía algún rasgo de tipo de violación de las leyes. Siempre fue una mujer, al parecer, justa y recta en el camino de la vida. Íntegra. Íntegra, exactamente, fue una mujer absolutamente íntegra. Cuarto, también he investigado mucho sobre datos de la muerte de María y no se conoce realmente cómo murió. Al parecer, en algunas partes de la Biblia se habla de que tuvo un fenómeno de dormición, lo que la Iglesia Católica llama Asunción de María. Y esa dormición da lugar a pensar que María sí fue elevada al cielo en cuerpo y en alma. O sea que esa presunción da que pensar también si tuvo esa gracia, como dice Álvaro, de poder llegar al cielo en cuerpo y alma, como lo hizo Elías, por ejemplo, que fue otro de los elegidos así. Estas consideraciones más la última, en la cual, pues con todo respeto, uy, a María, si me lleva siglos de conocimiento, Manuel, pero ahí sí no estoy de acuerdo yo, qué pena con Manuelito, pero que Manuel dice que la situación de María respecto a sus hermanos y a la sociedad que los circundaba era una situación de dignidad. No, para mí fue una situación de divinidad. Para mí sí fue una situación de divinidad. Imagínense ustedes contener en el vientre al mismísimo Dios, al Hijo de Jesús. Imagínense por Dios el portento. O sea que para mí sí creo que el grado de María que se le debe dar es un grado de, no de divinidad, sino de absoluta divinidad. Eso es mi pensamiento y eso es lo que creo. Sí, y antes de quedar Sergio, para complementarle, es lo mismo que decían muchos teólogos en el estudio que dice que la virginidad de María permaneció incólume por obra y gracia del Espíritu Santo. Así como fue concebida, así mismo nació nuestro Señor Jesucristo. Pero dale, Perfecto. Sergio. El punto es bastante controversial. Dale, Sergio. Sabemos que es controversial y sin lugar a dudas, como decía Manuel, creo que hasta que no subamos allí en la presencia de Dios, no vamos a saber bien. Sí. Pero voy a repetir lo mismo que dije desde el principio, de mi ponencia, no de este Juan 7, sino cuando di las otras ponencias.
El Antiguo Testamento es una sombra ¿de qué? Del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que representa el Nuevo Testamento? La vida de Jesús. Es decir, lo que decía Manuel es nuestra visión es Jesucristo. Por eso muchos de los eventos de todas las personas que circundaron la vida de Jesucristo, tampoco se sabe de la vida de José, tampoco, no se va a saber. ¿Por qué? Porque la Biblia es la representación lineal de la vida de Jesucristo en una sombra a una realidad del Nuevo Testamento. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a entender que obviamente no va a haber relatos personales de otras personas. En ese sentido, por ahí, por favor, esto no es para dividir, esto es para que nosotros podamos entender la Biblia y de qué manera la Biblia nos va a nutrir a nosotros. Entonces, no vamos a encontrar relatos puntuales que no sean aquellos que construyen la divinidad de Jesucristo. Y ahí viene el segundo de los puntos. El único que tiene el carácter de divinidad es la parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad, lo que llamamos la Trinidad. Otra persona puede tener caracteres muy íntegros, como dice Alfonso. Por favor, doctor Najib, no se sienta mal, pero el único que tiene carácter de divinidad es Jesucristo. El Padre y el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Es decir, puede tener ese carácter de integridad y yo coincido, tuvo que haber sido una mujer tan íntegra, tan maravillosa para contener, ¿no? A la deidad. Pero el único que tiene carácter de divino, porque si no estaríamos poniendo, si ponemos carácter de divinidad, estaríamos poniendo a María en el mismo nivel de Jesucristo. Y el único que murió por nosotros, en eso sí estoy seguro, es Jesucristo, digamos, ¿no? Sí. Por eso le pido disculpas, doctor Najib, sabe cuánto lo amo, pero en el tema de divinidad, ahí me permito de alguna manera aclarar este punto nada más, ¿sí? El único divino es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Todo lo otro estamos por debajo, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero todos, porque si no estaríamos al mismo nivel. Ok. Y una Sí, de las cosas que también, solo rapidísimo, es, no sé cuántos han leído el Concilio Vaticano I, yo lo he leído en su totalidad, no sé cuántos han leído el segundo, yo lo he leído en su totalidad, y el Catecismo Católico. Y ahí aún hay discrepancia porque se van analizando temas, ¿no? Acuérdense en que en el Concilio Vaticano I, María era corridentis, o sea, corredentora con Jesús Van al mismo nivel. actualizando los concilios, digamos, ¿no es cierto, Sí, y Manuel? luego ya se quita eso y dice, no, Sí. la fe es solo en Jesús, María no es corredentora. O sea que dentro, pues yo creo que es algo que toca analizar, pero lo que yo siempre digo es esto, mira, tenemos que acercarnos a la Biblia sin un trasfondo ni evangélico, ni católico, ni lo que sea, sino hagamos de cuenta que si le das la Biblia a una persona que nunca la ha leído, que no tiene nada de... Acá te he conocido algunos amigos cubanos que se criaron en la revolución y nunca tuvieron, ha sido bonito empezar a hablar de cosas de la Biblia con ellos. Pero si le das la Biblia a una persona así, ¿a qué conclusión va a llegar sobre Jesús? O sea, sin nada de nociones preconcebidas de que a mí me criaron de esta tradición, a mí me criaron de esta tradición, sino solo la Biblia. Porque saben que cuando lleguemos al cielo, sobre eso es que nos va a juzgar Jesús, Dios, pues. Va a decir, oye, ¿qué estaba ahí? No es que mi pastor digo, no. ¿Qué estaba en la Biblia? No es que a mí desde chiquito me enseñaron en la iglesia evangélica. No. ¿Qué Estaba en la estaba en la palabra. Biblia? Sí, estoy ¿Qué de estaba acuerdo en con la eso. palabra? ¿Qué dice la palabra? Entonces ahí es donde, porque claro, ha habido a través de las tradiciones, y aquí representamos dos tradiciones principales, ¿no? Ha habido aún cambios en ellas, ¿no? Hay discrepancia entre Calvino y Lutero y otros de los reformadores, ¿no? Entonces, de nuevo, la teología, acuérdense, es el intento humano de expresar, de entender y expresar lo que ya está en la Biblia. Entonces, ahí tenemos que irnos y ahí es donde cada uno de nosotros va a ser confrontado de una u otra manera. Pastor Fernando, está muy callado el Pastor Fernando. Sí. Es que me Hombre tocó, sabio, hombre sabio. me tocó apagar la luz porque me dio una jaqueca terrible, oh, terrible. Rodrigo. Pero quiero aportar algo en medio de mi poco conocimiento bíblico. ¿Tan modesto? A ver, no, verdad que sí. Yo oyendo hablar a Manuel digo, no, yo tengo que estudiar mucho. No, imagínate que
La concepción fue divina y el nacimiento de Jesús fue natural. Y por una sola causa pienso eso, la identificación de Jesús con nosotros los seres humanos. Esa doctrina de la identificación para mí es muy clara. Él nació exactamente como nacimos nosotros. Y tuvo exactamente la naturaleza natural, 100% hombre, 100% divino. Lo que se ha dicho es maravilloso. Quería solamente aportar hecho, concepción divina, nacimiento natural. Y si hay nacimiento natural, saquen conclusiones. ¿Qué pasó con la Virgen María? Porque si decimos que ella fue siempre virgen, entonces fue un nacimiento divino y eso fue natural. Eso es lo que quería aportar. En todo caso, para volver al tema de Jesús, 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo entendería un cubano fácilmente, ¿no, Manuel? Así es sencillo. No se pierde. Jaime, no te puedes quedar calladito. Uno no aprende, qué rico saludarlos a todos. Uno no aprende del maestro que no admira. De verdad que qué grandes maestros hay en este grupo y somos muy afortunados de tenerlos a cada uno de ustedes. Yo vengo y de verdad que quedo extasiado. La verdad, Pastor Sergio, la charla de la semana pasada no pude estar en ella, la escuché virtualmente. Qué sencillez, qué amor, qué pasión que le impones a la palabra, cómo la escudriñas, Sí, cómo, Pastor Sergio, cómo- sí, el pastor Sergio, correcto, sí. cómo la llevas en tu corazón y hoy también lo demostraste de una manera tan bonita como un turista, ¿sí? Ves la Biblia como con los ojos del turista, así con asombro, Y argentino. y argentino de verdad. Entonces Muy eh, bonito. eso es muy bonito porque entonces le dan a uno más deseos de meterse en el libro. Yo la verdad había leído a Juan, a Marcos, a Mateo, tal, pero escuchándolos a ustedes, como que le dan a uno deseos, uno dice, oiga, venga, pero yo sí he leído esto. Yo sí pasé por aquí. Venga, yo pasé por acá, sí, subrayé esto, pero no, toca subrayar todo. Sea, Muy como bueno, que, Maestros, muy como que le bueno tu toca a uno comentario. devolverse a volver al primer semestre de la universidad. ¿Sí? No, no, Manuel, los aportes de Manuel. Miren la sencillez con que habla el pastor Fernando. Dos, tres cositas y alimenta de una manera tan agradable el sancocho, como que le tira un pedazo de carne deliciosa, allá como para ponerle el Sabor. complemento, ¿no? Ah, Todos y bueno. cada uno de ustedes son muy valiosos, yo aprendo mucho. Muchas gracias, de verdad. Vuelvo y les digo, uno no aprende del maestro que no admira y yo los admiro a todos y cada uno de ustedes. El aporte del pastor John, de Alvarito, de todos, de Alfonso. No, no, no. Yo soy un eterno aprendiz y seguiré como una esponja, chupando de todo lo que ustedes me enseñan. Muchas gracias. ¿Quién? Alfonsito, usted puede buscarla donde dice, comenzó la discusión, que yo soy de Pablo, que yo soy de esto, que yo soy de otro. ¿Qué versículo es ese? Lo puede leer. El de Corintios. Ese yo creo que es en este momento para nosotros. Primera Corintios Que 1. al que debemos enfocarnos es en Jesús. Lo tienes ahí, Manuel. Sí, ese versículo es clave. Para todo esto que ha pasado. No, no lo tengo, tengo que buscarlo. Primera de Corintios, acá Quiero está. decir, una de Corintios, una de Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, la iglesia de Corinto estaba dividida en facciones o bandos espirituales. La misma iglesia tenía esas divisiones, ¿no, Manuel? Y entonces, Primera claro, Corintios 1:12. Por eso es que es importante que no generemos división con esto, como decíamos con Manuel, no Exactamente. hablamos de que nacimos en cuna
católica o evangélica. Muchachos, es Cristo nuestro ojo puesto en el autor y Amén. consumador de nuestra fe, ¿no? O sea, ahí es la clave, ¿no? Fíjense que Correcto. eso que pasó allí en 1 Corintios 1:12 nos da la pauta de que se producían divisiones, y eso es lo que no queremos en este grupo. En este grupo queremos crecer todos juntos, ¿sí? Y un día, todo lo que estamos aquí, más todo lo que nos están viendo, un día estaremos adorándole a Dios por una eternidad. Esa. Así es sencillo. Y el mensaje central de Pablo sobre eso que acabamos de leer lo dice en el versículo 13. Pablo les pregunta, ¿acaso está Cristo dividido? Entonces no Yes. podemos llegar a la división, porque Cristo Eso. no está dividido. Amén. ¿Ok? ¿Quién más tiene aportes, preguntas, comentarios? Porque el tiempo se nos fue. El doctor Héctor está ahí, atento. Doctor Héctor. Oh, no, la verdad, yo estoy estupefacto. A mí esta nutrición que he tenido con estos expositores como Manuel, el pastor Sergio en la noche de hoy, esa emotividad, ese énfasis, esa viveza, es decir, como decía Jaimito, sentía uno ese corazón ya latiendo fuertemente de la emoción. Eso se conecta, lo conecta a uno ahí, lo mete a uno allá. Qué rico, qué bonito, ¿no? En verdad que estoy muy motivado. Este grupo es de un altísimo nivel. Gracias, Manuel. Gracias, Pastor Sergio. Gracias, Pastor Fernando. Pastor John Wilson. Es que uno, hombre, esto no lo había tenido yo en una cátedra, en una maestría, no lo había tenido este tipo de nivel académico que se está viviendo acá hoy en día. Muchas gracias a todos y en verdad un aplauso para el Pastor Sergio. Gracias, Héctor. Voy con Rafael. Activa tu micrófono, Rafa. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. Ah, bueno, perfecto. No, simplemente quería pues agregar a la discusión que lo importante es creer, porque como en algunas oportunidades lo he hablado, hay algunos que hemos pasado por luchas de incredulidad y creer que todo esto es simplemente creación del hombre o que es algo fantasioso. Entonces, no importa, digamos, la posición, lo importante es creer, antes por el contrario, y aferrándose a la palabra, siempre cuando vienen esas luchas e incluso señalamientos hacia, bueno, pero ¿cómo se te ocurre dudar que existe Dios? O en este caso, ¿cómo se te ocurre dudar que la mamá de Jesús eso no es? ¿Sí? Pues viene la palabra cuando Jesús sanó al hijo del hombre que estaba enfermo y él le dijo, ¿tú crees que yo lo puedo sanar? Y él le dijo, sí, pero le dijo, ayúdame con mi incredulidad. Entonces, realmente acá pienso que una de las cosas que tenemos que compartir es que por lo menos hay fe y se cree que hay un Dios. Amén. Voy con Wilson y vamos cerrando. ¿Quién más después de Wilson? Alfonsito, yo quisiera, Bueno, Listo. Wilson, breve bueno, para darle el paso a Carlos, ¿vale? listo. Es para dejar como un interrogante. Cuando Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, está claro. Jesucristo fue el que hizo la ley. Él es Dios. Él hizo la ley. Él no vino a abrogar la ley. ¿Cuál ley? Y a ellos sí recuerdo la enseñanza desde pequeño y la sigo teniendo. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los que Él escribió con su dedo de fuego. Son 10 y esos los debemos tener claros y seguirlos, practicarlos. Esos 10 mandamientos tenemos que saber cuáles son a través de la Biblia, eso está claro. Y desde ese punto de vista, pues Jesucristo no vino a abrogar la ley, pero pues el interrogante es muchas cosas de las que están escritas en la ley, porque cuando dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y después los describe cómo son ellos, entonces hay muchas cosas de la cátedra de Moisés, de las ordenanzas y de otros mandamientos que no fueron escritos con el dedo de fuego de Dios. Jesucristo, ¿cuál ley no vino a abrogar? Los 10 mandamientos. Ese es
eh, eh, para que quede eso como un estudio, ¿sí será verdad lo que dice Wilson o qué? No, sí, los 10 mandamientos no les elevó el estatus con el mandamiento del amor que está en Mateo, ¿no? Cuando le preguntan a los fariseos cuál es el mandamiento más importante, les da un Exacto. estatus a esos 10 mandamientos que están en el Éxodo 20 y que están en Mateo 22, le dice, ama a Dios con tu mente, con tu alma, con tu espíritu y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento del amor, que le imprime a esos 10 mandamientos que están en el Éxodo 20. Entonces sí eleva el estatus que tienen esos mandamientos de la ley de Dios, por Obvio. supuesto. Voy con Carlos Madero. Bueno, discúlpeme por no abrir la pantalla, lo que pasa es que en el sitio donde estoy no hay buena luz, entonces prefiero tener. Hay una historia en donde una mamá trataba de enseñarle a cocinar a su hija, entonces le dice a la hija, bueno, hay que quitarle al pescado la cola y la cabeza. Efectivamente la hija no, pero mamá, ¿pero por qué? No sé, más bien me enseñó mi mamá. Entonces, como que no quedó contenta con esa explicación y fueron a preguntarle a la abuela, abuela, pero cuente por qué usted le enseñó a mi mamá que hay que cortarle la cabeza y la cola al pescado. No sé, a mí me enseñó mi mamá también así, pero ni lograron conseguir la abuela y le preguntaron, abuela, ¿por qué usted le enseñó a su hija que había que cortarle la cabeza y la cola al pescado? Y dijo, no, mi amor, es que en el tiempo que nosotros cocinábamos, el sartén era muy pequeño. Entonces, a veces nos pasa eso en la palabra. A veces nos hemos quedado con el sartén muy pequeño y hoy en día existen tantas herramientas que no me crean. Hagámoslo, comprobémoslo. Lo único que sí, lo único que nos comprueba esto es que Dios maneja el mundo y que aunque a nosotros nos parezca que el mundo está en barranco abajo, Él es perfecto en toda su obra. Entonces, con esto tratando de cerrar la discusión, si María era virgen o no era virgen, si Adán tenía ombligo, qué sé yo, sí, eso no, o sea, no nos va a llevar a ninguna eh, edificación, ¿sí? Los estudiosos de la palabra, ellos tienen 4 métodos para estudiar la palabra, ¿sí? Entonces, uno se llama Pesa, Remas, Dras y Sof. Digamos, el Pesa es como el literal, lo que todos hacemos, cogemos la palabra, ¿sí? Y el Remas es como el mensaje, la insinuación que lleva la palabra. El Res es la, como la extracción y el Sof es el oculto. Todas las palabras tienen mensajes ocultos y lo asimilan también como al agua, ¿sí? Al agua, el jugo, por ejemplo, ¿cómo se obtiene el jugo? Exprimiendo, ¿cierto? Y el aceite, que también habla la palabra del aceite, pero la presión es diferente para obtener el aceite, ¿cierto? Y el vino. Entonces, fíjate que cada líquido tiene una connotación diferente. Y la palabra es igual, la palabra, no necesitamos ser cabalistas para entender la palabra. Lo que sí tenemos es que tener un corazón dispuesto. Y hay otra historia en donde una persona, un hombre muy rico, eh, su hija se iba a casar con un hombre que no tenía dinero, entonces que el hombre se quería ir a estudiar era la palabra. Y entonces se fue, no sé, 4 años a estudiar y cuando regresó hizo tremenda fiesta y el suegro con la intención de avergonzarlo le dijo, bueno, pero tú te fuiste a estudiar la palabra, pues 5 años, pues, ¿qué aprendiste? No, porque creo, pues ahora conozco a Dios. No, un momentico, pero usted me viene a hablar después de 4 años estudiando, que lo mantuvimos y usted estudió 4 años para venir a decirme eso. Y entonces eso lo conoce la empleada, llamó a la empleada. ¿Tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Ah, ok. Entonces la persona le dijo, ok, tienes toda la razón. Esa persona cree en Dios. Yo lo conozco, yo lo veo. ¿Sí? La diferencia que nos pasa es que a veces nosotros hemos perdido tanta sensibilidad a ver a Dios en nuestro prójimo, en la naturaleza, en lo que nos rodea, que caemos en discusiones que nos ciegan, ¿sí? Entonces, no se trata del que más palabras sepa, sino del que tenga la sensibilidad para ver a Dios en el prójimo. Creo, señores, que a veces nos distraemos en discusiones y repito, entre más Dios conoce la intención de nuestro corazón y la profundidad con que lo buscamos, ¿sí? Entonces, eh, no dejemos que por tratar, hay personas, cada uno verá si cree o no, es problema de cada uno, pero cuando llegamos al nivel de verlo en el prójimo, dicen que uno de los mayores milagros es la convivencia,
Claro, porque el solo hecho, Dios sabía que íbamos a tener dificultades al tener una esposa, unos hijos, una dificultad económica, pero el solo hecho de tratar de llevar esa armonía en esa convivencia, eso nos hace ver la mano de Dios en nuestra vida. Perdóname, hasta ahí creo que... Tranquilo. Leemos el versículo que acaba de publicar el pastor Sergio Fasano en el chat y le damos el cambio a Jaime Arias para que nos despida en oración porque el tiempo ya se nos acabó. El versículo dice así, 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el comentario que hace es solo para que no me crean a mí, sino que busquen a Dios y Él nos revelará la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es. Dale, Jaime. Ay, Padre bonito, Padre hermoso, pues tú eres el invitado especial. Tú estás en este momento con una sonrisa en tu rostro, Señor, viéndonos, escuchándonos, eh, analizándonos y de verdad que yo sé que tú te gozas con las inquietudes, con las preguntas, con el estudio, con lo que sabe el uno, con lo que aporta el otro, con lo que pregunta el que no lo sabe. Y es muy rico venir aquí y deleitarnos en tu palabra. Como decía el pastor Sergio, si tienes problemas, busca a Jesús. Si quieres algo, busca a Jesús. ¿Quieres un amigo? Busca a Jesús. ¿Quieres una esposa? Busca a Jesús. ¿Quieres reconciliarte? Busca a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Qué lindo es saber que tú nos hayas permitido conocer a Jesús y somos perfectamente imperfectos y queremos buscar eso, la sencillez, la simpleza de Jesús. Muy difícil alcanzar tu estatura, Padre, pero permítenos buscarte de una manera humilde, sencilla. Tú dijiste, Señor, que humíllense ante la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Permítenos hacer que brilles tú, como decía Carlitos, en la convivencia, como la convivencia con nuestra esposa, que tanto la toleramos, que tanto toleramos a nuestros hijos, que tanto, Señor, podemos hablar mucho de tu palabra, pero la ponemos en práctica cuando tenemos problemas y nos espichan como a la aceituna, como a la uva para sacar el jugo. ¿Qué sale de nosotros cuando es picha una mandarina? ¿Sale jugo de mandarina o sale jugo de limón? Cuando tenemos dificultades, contratiempos, problemas. Porque tú lo dijiste en tu palabra, cuando te lleguen tiempos buenos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen tiempos difíciles, recuerda que lo uno y lo otro son permitidos por el Padre. Así es de que, Señor, queremos disfrutar la vida, queremos bailar, queremos saltar, queremos cantar. Qué delicia es meterse uno a la ducha y así uno no tenga la voz de Pavarotti o de Franco De Vita o qué sé yo, poderte cantar, alabarte, exaltarte. ¿Cómo es de fácil doblar nuestras rodillas y tirarnos ante el más grande, ante el más bello, ante el más hermoso, ante el papá más amoroso, más sencillo, más delicado y más bacano? Sí, papá, creer en ti es lo mejor. ¿Y sabes qué? Gracias por haber golpeado la puerta de nuestro corazón y habernos llamado y habernos escogido. Y unos llegamos por revelación y otros por humillación y otros por trituración y otros por pulverización. Wow, Dios, gracias porque has sido demasiado paciente con nosotros, porque hemos cometido errores, porque nos hemos equivocado, hemos acertado y a veces no te damos a ti la honra, el honor, el primer lugar. A veces decimos, conseguí esto. No, Dios me lo permitió tener. Alcancé este logro. No, el Padre me permitió, me acompañó. No queremos ser como ese rico necio
Uy, no tengo dónde almacenar mi grano. Derribaré los graneros, cosecharé, recogeré, almacenaré, todo en singular y no en plural. Y me sentaré y comeré y disfrutaré. Y el padre le dice, necio, ¿te das cuenta que esta misma noche vienen por ti? ¿Y dónde van a quedar tus riquezas? Señor, enséñanos a compartir de lo que tú nos das. Si nos das sabiduría, permítenos compartir sabiduría. Si nos das riquezas, permítenos compartir riquezas. Si nos das amigos, permítenos cuidar de los amigos. Cada cuanto los llamamos. Cada cuanto. ¿Por qué tenemos que esperar que un amigo enferme para llamarlo? ¿Por qué no nos volvemos intencionales en este grupo de llamarnos los unos a los otros y no vernos solamente cada 8 días? Papá, darnos ese deleite de poder disfrutar de nuestros amigos, de este grupo de hombres de valor y de fe. Queremos seguir aprendiendo, pero queremos estrechar los lazos, porque de verdad que si tenemos una comunidad fuerte y de amigos verdaderos, vamos a poder vivir 10 años más. Yo quiero vivir 10 años más. Quiero ser intencional y de verdad haré todo lo que esté a mi alcance por llamarlos a cada uno de ustedes y saludarlos. Los llevo en mi corazón, Señor. Quédate con nosotros el resto de semana. Bendice a nuestras esposas. Bendícelas, cuídalas, valóralas, protégelas. Bendice a nuestros hijos, nuestros sueños, nuestros negocios, nuestros planes, nuestras metas, nuestros retos. Señor, gracias por tu misericordia, por ese favor inmerecido, por ese querer cuidarnos todos los días de nuestra vida, Señor. Te amamos y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado con acción de gracias. Amén y amén. Amén, amén.